Siempre nos enfocamos a configurar los equipos router, los equipos switches, pues dentro de Packet Tracer, pero muchas veces omitimos pues la parte de la administración. ¿Cómo realmente nosotros podemos verificar cuando una ruta está conectada directamente? ¿Cómo la podemos verificar cuando una ruta es aprendida por algún protocolo de enrutamiento dinámico, ya sea RIG, OSPF y GRP? ¿Cómo podemos saber cuándo una ruta está conectada o fue agregada de manera manual? Pues obviamente a través de un enrutamiento estático. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es la interfaz que recibe el paquete o cuáles son los vecinos que tiene nuestro router? Pues en este día vamos a aprender todo eso, así que no te pierdas ni un minuto de este video. Bienvenido al video número 5 de esta serie de Cisco CCNA. Yo soy Micheli López y te invito a que te suscribas al canal y compartas este video en todas tus redes sociales. Gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal. En la descripción del video te voy a dejar el link para que te hagas miembro de este canal. Sin más que decir, empecemos. Bueno, hoy vamos a aprender a cómo verificar las rutas conectadas directamente, como ya lo había dicho en la previa, ¿no? Principalmente voy a mostrar pues los comandos que normalmente aplicamos nosotros para poder verificar las rutas que podemos estar conectadas o podemos tener conectadas directamente. Bien, principalmente está el comando show IP interface brief, y para la parte de IPv6 show IPv6 interface brief. Pues este comando muestra un resumen de todas las interfaces, incluidas las interfaces con direcciones IPv4 e IPv6, y el estado actual en el que se encuentra cada una de esas interfaces. Tenemos el comando show running config interface y la ID de interface. Este comando simplemente nos muestra todos los comandos que ya hemos aplicado en la interfaz que hemos especificado. Y tenemos quizás el más importante y el que más utilizamos, show IP route, y también para la parte versión 6, show IPv6 route. Este comando normalmente nos muestra todo lo que está dentro de la tabla de routing, que normalmente se almacena en la memoria RAM. Las interfaces activas, si tenemos interfaces conectadas directamente, si tenemos interfaces conectadas localmente, si tenemos interfaces también aprendidas o redes o rutas aprendidas a través de un protocolo de enrutamiento dinámico, que es el ejemplo que les voy a traer el día de hoy. Vamos a empezar primero aplicando en este switch capa 3 que tengo por acá. Vamos a empezar aplicando el comando enable y vamos aquí en el modo privilegiado. Normalmente siempre en el modo privilegiado donde aplicamos el comando show, todos los comandos show, demostrar pues, colocamos show IP interface brief. ¿Ve? Vean que allí este comando nos muestra todas las interfaces que están dentro del equipo. Pues obviamente cuando nosotros aplicamos esto en un router, pues nos van a aparecer pocas interfaces, porque obviamente el router no tiene tanta cantidad de interfaces como las tiene un switch de capa 3. Por ejemplo, en este caso estas son interfaces porque obviamente tienen configuradas direcciones IP. Pero todas estas interfaces restantes del switch que obviamente están funcionando como conmutación, porque obviamente no les he configurado ninguna dirección IP, es decir, no le he configurado el puerto como enrutamiento. Normalmente a estas interfaces se le denomina puerto, ¿ok? Porque ya van a funcionar pero en capa 2. Ahora, estas que están acá y que tienen direcciones IP son las que están funcionando como capa 3. Bueno, ya aprendimos el primer comando, el comando show IP interface brief. Y puedes ver que este comando normalmente nos muestra la interfaz, que en este caso es la 01, qué dirección tiene la interfaz y si obviamente está activa la interfaz. Es decir, el status está en app y el protocol está en app. ¿Ve? Si aplicamos este mismo comando en un router, pues como ya le había indicado, nos va a aparecer pocas. Colocamos, por ejemplo, show IP interface brief. Vean que nos aparece muy pocas interfaces porque realmente el router tiene como máximo 2 interfaces, que en este caso vean que tiene la 00 y la 01. Y la 00 pues nos está indicando, vean que está configurada una dirección IP y el status está en app y el protocolo está en app. ¿Ve? En este caso también podemos nosotros ir a la configuración específica de una interfaz. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos entrar acá y podemos colocar aquí, por ejemplo, show IP interface, por ejemplo, Fast Ethernet 0/1. Es decir, aquí yo estoy tratando de verificar la configuración, ¿verdad? Que tiene la configuración IP que tiene específicamente la interfaz Fast Ethernet 0/1.
A diferencia de lo que había aplicado acá, que le coloqué Show IP Interface Brief, pues obviamente me va a colocar todas las interfaces que están en el equipo, ¿ok? Pero en este caso le estoy diciendo, mira, quiero solamente que me muestre toda el status IP de la interfaz 01. Entonces vamos a dar Enter acá. Vean que nos muestra una parte muy sencilla. Dicen que la faja Ethernet 01 está en App, está activa. El Line Protocol está en App, está activo. Y listo. Esa es la información que nos mantiene normalmente este comando, ¿ok? Para verificar si el Line Protocol y la línea de protocol están habilitadas. Es decir, que si la interface está funcionando de manera correcta. Ok, ahora vamos para el comando más importante, que es el comando Show IP Router. El comando Show IP Router normalmente nos muestra todas las rutas que están conectadas a nuestro equipo. Y vean esta topología que tengo acá, que ya la han visto y quizás les parezca muy curioso que una parte de esta topología está configurada con IGRP, la otra está configurada con OSPF y la otra está configurada con RIC. Para los que aún están nuevos en todos estos temas, estos son protocolos de enrutamiento y estos temas los vamos a ver más adelante en este módulo 2. ¿Ok? Son protocolos de enrutamiento que normalmente ellos no se pueden comunicar entre sí. Por ejemplo, si yo quiero enviar un paquete desde la red de RIC, configurada con RIC, quiero enviar, por ejemplo, un tráfico, quiero emitir un tráfico a la red OSPF, pues realmente ese tráfico va a ser sin éxito, no va a poder ser enrutado porque para eso necesitamos tener una redistribución de protocolos, ¿ok? Eso también pues, obviamente lo vamos a ver más adelante también. Igualmente EIGRP, si EIGRP se quiere comunicar con esta red que está configurada con OSPF, se necesita en este equipo tener una redistribución de protocolos. Una redistribución de protocolos que redistribuya las rutas de OSPF y viceversa. De IGRP a OSPF y de OSPF a IGRP. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr con todo esto? Yo lo que quiero es que simplemente mostrarle en la tabla de enrutamiento, que ya les había indicado que la tabla de enrutamiento se almacena en la memoria RAM del equipo, que quiero mostrarle es cómo se muestran en cada una de las tablas las diferentes rutas que son aprendidas por estos equipos, ¿sí? Las rutas, en este caso, de enrutamiento dinámico. Muy bien. Vamos a entrar a este equipo, que es el equipo principal. Este es el core, ¿ok? Este es el equipo principal que está conectando estas tres redes. Vamos a ingresar acá y vamos a colocar el comando Show IP Router para que ustedes vean. Vean, Show IP Router nos está mostrando acá simplemente redes. Estas son las redes. Vean que ya este comando ya nos coloca aquí en esta primera parte qué significa cada letra que nos muestra acá. Pero normalmente yo se las voy a explicar. Primero tenemos la letra C. Vean, en las tres tenemos la letra C. ¿Y qué significa la letra C? La letra C nos indica es que todas esas rutas están conectadas directamente. ¿Ok? Son rutas conectadas directamente. Este enlace que está acá, que ustedes ven aquí, que tiene la dirección 10004, es un enlace de red, ¿verdad? Que está conectando esta interfaz con una dirección IP y esta otra interfaz con otra dirección IP. Y que esas direcciones IP que están configuradas en esta interfaz están dentro del rango de la red de esta dirección IP que está aquí. Para explicarlo un poco mejor, cuando nosotros lleguemos a la parte de direccionamiento y subneteo, nos vamos a dar cuenta que cada uno de los enlaces es una red independiente. Si un enlace que conecta un router con otro router, esa es una red independiente. Solo que es una red que solamente requiere 4 direcciones. Una configurada acá, otra configurada acá, la dirección de red y la dirección de broadcast. ¿Bien? Ok, eso se considera una ruta conectada directamente. Está conectada directamente porque este equipo está conectando esta misma ruta y este equipo está conectando esta misma ruta. Sí, están conectando el mismo enlace. Por eso es que se consideran conectadas directamente. Bien, entonces puede ver que este equipo tiene 3 rutas conectadas directamente. La 10.0, la 10.8 y la 10.4. ¿Ve? Vean que este equipo en las rutas conectadas directamente nos está colocando es la dirección de red. ¿Ve? La dirección de red. La 10.000, la 10.004 y la 10.008. ¿Ve? Ok. Pero vean que este equipo acá, este router, nos está colocando y nos dice, mira, esta es una ruta conectada directamente. Cuando tiene la letra C ya se saben que está conectada directamente. Y nos dice que es la 10.008. Y estamos en lo cierto, ¿verdad? Porque la 10.008 es esta red que está acá y es la que pertenece a este enlace. Que este enlace es el que está mantenido por este router y por este switch capa 3 que está aquí. Bien, estamos en lo correcto.
Pero ahora nos coloca una letra L. ¿Y qué significa la L? Que hay una dirección o una ruta que está conectada localmente. Pero ¿qué está pasando acá? Que este equipo me está diciendo que la 10009 es una ruta local. Pero ¿cuál es la 10009? La 10009 es la dirección que está configurada en esta interfaz. Pero el router la toma como una dirección local. ¿Ve? Todo hasta ahora acá va muy bien. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo conectada una ruta con una red conectada por RIC, otra por OSPF y otra por XRP, ¿por qué este switch solamente me muestra las rutas conectadas directamente? Porque todavía no hay una red LAN detrás de estos equipos. Ustedes saben que los routers son equipos que normalmente son los únicos equipos dentro de redes que dividen una red en diferentes dominios. Por ejemplo, si yo coloco acá un switch, que lo voy a colocar ahora mismo, voy a colocar acá un switch, lo coloco aquí. Y yo voy a conectar este switch a este router. Ahí está conectado. ¿Ve? Esto es considerado una red LAN que está detrás de este equipo. Y esta está considerada una red, pero de enlaces. ¿Ok? Que está conectando a través de este enlace, está conectándose al router core. ¿Sí? Al núcleo. ¿Ve? Entonces, ¿qué está haciendo el router acá? El router lo que está haciendo es dividir, en este caso, dominios. ¿Ok? De red independientes, ¿sí? Está dividiendo esta red y esta red que está aquí. Bien, para él, esta red puede ser local. Este equipo que está acá solamente me muestra las redes conectadas directamente, porque él me está mostrando las que están conectadas directamente porque es la única que él está viendo, es decir, la única red que él está viendo es la que está conectada directamente a él, que es esta que está aquí, ¿ve? Pero él no está viendo más ninguna otra red porque no hay más otra red allá. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar a esta interfaz que es creo que es la interfaz 01, bien, y vamos a configurar una dirección IP en Enable. Configure terminal, colocamos interfaz fast Ethernet 0/1, colocamos IP address y le voy a colocar la 192.168.1.1 con su respectiva máscara clase C. Voy a darle no shutdown y listo. Ok, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a configurar el protocolo RIC para que también acepte esa red, ¿ok? Porque si yo hago acá, ustedes pueden ver, si yo hago acá un show, por ejemplo, show IP router para que me muestre la tabla de enrutamiento, vean que aquí este router nos está mostrando, ya yo he agregado esta red acá, al agregar la dirección IP, ¿sí? Ya automáticamente la tabla de enrutamiento debería reconocer esa dirección IP que yo acabo de configurar en la interfaz. Vean. Él me está diciendo acá que tiene una ruta conectada directamente, que es una red conectada directamente. Primero me dice que la red que está conectada directamente es la 1.0, ¿sí? Pero después me dice que tiene una localmente que es la 1.1, ¿sí? Ahora, ¿por qué me da dos direcciones IP que tienen el mismo segmento? Me dice la red y me da el gateway, es decir, la dirección que acabo de configurar en esta interfaz. Porque me dice que la red como tal, que está conectada directamente es la 1.0 y que él puede conectarse a esa red a través de la dirección IP que es local, que es la que está configurada en la interfaz. Es decir, las direcciones que están configuradas en las interfaces, los routers la toman como local. Pero cuando se habla de rutas conectadas directamente, él toma es la dirección de red completa. ¿Ok? Mira, tengo una red conectada a esta interfaz. Tengo una red conectada a esta otra interfaz. Es decir, las toma como redes. ¿Ok? Bueno, ok. Acá lo vemos de esta manera también. Tiene una ruta conectada directamente. Una red conectada directamente de la 10.0.0.0. La 10.0.0.0 es la dirección de red de este enlace que está aquí. ¿Ok? Y dice que tiene una conectada localmente, que es la 10.0.0.1. Entonces ya espero que hayan más o menos entendido la diferencia entre una ruta conectada localmente y una red conectada directamente y una ruta conectada localmente, ¿ok? Muy bien. Ok, vamos ahora a entrar nuevamente en la configuración y vamos a configurar el RIC. Colocamos router RIC y vamos a agregar esa nueva red. Colocamos network 192.168.1.0. Agregamos la red, ¿ok? En RIC, para que él automáticamente ya la almacene en su tabla de enrutamiento y ya pueda publicar esta red, su red LAN, ya pueda publicarla hacia otras redes, ¿ok? Para que ellos puedan conocer también esa ruta. Bien, ok.
Ya obviamente ya agregamos esa red acá. Ahora vamos a verificar este equipo que está acá, que es el core. Colocamos enable y colocamos show IP route. Y podemos ver, wow, que ahora nos aparece una R acá. Ajá. Eso quiere decir que ya este equipo, el core, ya este equipo, mejor dicho, ya le anunció a este switch core que ya tiene una nueva ruta local, ¿sí? Y se la anunció, es decir, que se la mostró. Y es la 192.168.10. Dese cuenta que le está indicando en la dirección de red. Mira, tengo una red nueva conectada localmente, que es la 192.168.10. Ya este equipo ya conoce esa red. Ya este equipo ya sabe que este equipo tiene conectada localmente una red con dirección IP 192.168.10. ¿Ve? Entonces, todo lo que tiene la letra R es porque se aprendió a través de RIC. Me dice que tiene la 192.168.10 y que puede llegarle a esa red a través de la 1001. Ese es el funcionamiento de la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento nos da casi todo a nosotros. Vamos a hacer eso mismo aquí en este equipo con OSPF. Por aquí tengo, creo que esta dirección creo que es la 00. Okay. Entonces debe estar la 01 por aquí. De todas maneras vamos a colocar por aquí un switch para no confundir la cosa. Configure terminal y colocamos interfaz Ethernet 0/1. Colocamos IP address y a esta le voy a colocar la 192.168.2.0. Si este video que estoy haciendo acá, perdón, tenía que colocar a la 1, perdón, estoy colocando una dirección de rec. Si todas las personas que están acá todavía no tienen conocimiento de lo que es el direccionamiento, pues obviamente van a quedar un poquito en la nebulosa, porque obviamente acá le estoy hablando de dirección de rec, dirección de broca, la dirección de interfaz, la dirección de gateway, y obviamente eso nosotros normalmente lo aprendemos cuando entramos en la parte de direccionamiento y subneteo, ¿ok? Por eso es que si no tienen ese conocimiento, pues les recomiendo que vayan más o menos por allí estudiando, para el momento en que lleguemos a ese tema ya puedan estar mucho más preparados, ¿bien? Ok, ya agregué esa red local a este equipo. Ahora voy a configurar OSPF, coloco router OSPF1 y voy a agregar esa red. Coloco network 192.168.2.0, le voy a colocar su dirección de máscara y le voy a colocar que pertenece al área 0. Muy bien, ya estamos listos. Ok, ahora voy a ir acá al router core y voy a nuevamente aplicar el comando show IP router. Muy bien, al aplicar el comando show IP router me doy cuenta que ahora está una O. Y esa O indica que esta ruta se aprendió a través de OSPF. ¿Ve? Me dice que OSPF, que el router configurado con OSPF, que es este que está acá, bien, tiene una red nueva local, que es la 192.168.2.0, y que le puede llegar a esa red a través de la 192.168, a través de la 10.009. Vamos acá, colocamos otro switch, perdón. Vamos a entrar aquí, configure terminal, interfaz Ethernet 0/1, 192.168.3.0. Otra vez le puse .0.1, 0. Y levantamos. Ok, vamos a configurar de una vez el EIGRP, route EIGRP1. Colocamos network 192.168.3.0, 255.255.255.0. Listo. Ok, ya hemos agregado la ruta con EIGRP. Bien, vamos a verificar ahora este señor que está acá y vamos a colocar el mismo comando y vamos a poder ver que ahora tenemos una letra D. La letra D indica que esta ruta se aprendió a través de EIGRP. Ok, y le está indicando, mira, ya tengo una red conectada que es la 30 y le puede llegar a esa red a través de la 10.005. Creo que el video se hizo un poquito más extenso explicando esta parte de IP routing, pero es indispensable que entiendan. Bueno, espero que este video les haya servido de mucho y nos vemos en la próxima. Chao.